continuando estas clases de los 13 principios del Rambam. Estamos ya en la recta final. Como habíamos empezado en las clases de este tema, que todo iba a la cúspide para llegar a la parte principal, que es el 13avo, que es Tehiyat HaMetim. Hay una historia muy interesante para comenzar el tema, de una señora, Berminan para nadie, que perdió a un hijo joven. Es una historia de hace muchos años. Y tristemente la señora no lograba encontrar el consuelo. Estaba muy ahogada y con justa razón. Es algo muy difícil. Berminan para nadie. En algún momento, una amiga le dijo, de uno de los jajamim grandes de la generación anterior, se llamaba Rav Aryeh Levin, y había como que la costumbre de ir a pedir a su kever, porque él siempre fue Sanegorian Shel Israel. Él siempre pidió por el bien del pueblo. Era una personalidad que iba incluso a las cárceles para abogar por las personas que lo sacaran, para darles un poquito de ánimo. Incluso él era el suegro de Rav Eliashiv. Si escucharon de Rav Eliashiv, era una personalidad y la gente iba a su kever a pedirle. Dijo, está bien, no tiene que perder, va. Interesante que en el kever, cuando llegó, ¿sí?, el kever de Rav Aryeh Levin tiene escrito en la lápida, interesante, lo vi aquí, me llamó la atención, y dice, está en Israel, en Sanedria, en Jerusalén, y dice así, en la lápida, dice que el que lo va a visitar, Ani mebakesh, así dice él pidió que así se escribiera en la lápida, Ani mebakesh, mikol asher yevaker et kibri, todo el que viene a visitar la tumba de él, sheyomar, que diga lo siguiente, Ani mamim bemunah shelema. Así dice que cada uno diga, yo tengo la emuná completa. Es el 13avo de los 13 principios del Rambam. Shetihiyeh tehiyat hametim. Que sea, o sea, que va a pasar, va a haber ese concepto de la resucitación de los muertos cuando, así es el Rambam, todo esto es la frase del Rambam, Be'et sheya'aleh ratzon, cuando venga la voluntad de Dios, Me'et Boreit Barach Shemo, Beit Alez Zichro La'ad, que Hashem siempre se enaltezca, la Netzach ule Netzach Netzachim, por siempre. Interesante, ella ni sabía, ella pensaba ir a pedirle que se acerque con Boreolam para que le mande consuelo. ¿Y qué se encuentra? Con una frase que tenía que ver con el dolor profundo que tenía. Y dice la señora que eso le empezó a dar el consuelo. Cuando sabía que no es un adiós, es un hasta luego. Porque nos vamos a volver a ver en Tehiyat HaMetim. Yo me acuerdo cuando falleció la mamá de Jajam Shaul Kredi, lo conocen, Jajam de aquí de la Yeshiva de Teca, cuando estábamos tristemente acompañándolo, cuando falleció su mamá, y estaba terminando la mitzvah, y me acuerdo muy bien de sus palabras porque lo dijo de corazón. Dijo, mamita, no es un adiós, es un hasta luego. Nos vamos a volver a ver en Tehiyat HaMetim. Esa es la emuná. Empiezo con esto porque esa es la fe absoluta, clara y simple que Boreolam nos va a levantar en Tehiyat HaMetim. Nos vamos a volver a ver. No es no la voy a volver a ver, nos vamos a volver a ver, como vamos a explicar Be'ezrat Hashem. Todo este concepto también tiene esta emuná trascendental, pero que viene de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Hay una historia muy interesante que conté al principio de estas clases de los 13 midot, los 13 ikarim del Rambam, que Rav Azriel Tauber, Zecher Tzadik Kadosh Libraja, era un sobreviviente de la guerra, un también jajam muy de primer nivel. Hizo muchos libros muy interesantes, adecuados a la situación actual que vivimos todos. Algo muy interesante, una de las frases que más me queda de él,
de sus libros, de sus enseñanzas, de sus pláticas, él decía que durante muchos siglos la importancia del pueblo judío y de la educación judía era educar cómo ser judío, cómo funciona, cómo se cumplen las mitzvot. Y dijo, estamos viviendo en una época, él falleció hace 2 años, 3 años, estamos viviendo en una época que hay que explicar, contagiar, enaltecer la grandeza de ser judío. Antes de educar cómo ser judío, hay que inculcar la grandeza que Dios te dio de ser un yehudí. Y en base a eso después verás cómo se cumple el ser judío. Pero primero tienes que entender la grandeza del simple hecho de ser un yehudí. Yo escuché de él unas pláticas muy interesantes y él habló de una historia que le pasó en el tiempo de la guerra. Esto fue entre los años 1940 y 1944, los años de la guerra, que tristemente él ya había nacido, pero ellos, cuando los nazis llegaron al lugar donde ellos vivían, ellos tuvieron al principio la suerte de poder ser escondidos por medio de una familia no judía que los protegió durante tiempo. Incluso, digo un paréntesis dentro de la historia, que él decía que lo que más difícil se le hacía cuando era un niño pequeño era ver a su papá y a él mismo contagiado por su papá del dolor de tener que caminar en la calle sin kipá. Dice, ¿cómo? ¿Tengo que demostrar que no soy lo que realmente soy? Le decía, no puedo, es algo, me duele mucho, mucho. Él quería ponerse una kipá y no podía porque era peligroso, había sacaná. ¿Pero qué le dolía? ¿Cómo no puedo demostrar mi grandeza de ser yehudí? Yo quiero demostrarlo. Okay. Pero hubo algo que lo mantuvo inquieto durante muchísimos años. Él, que vivía con su papá y su mamá, escondidos en una casa no judía, se da cuenta que su mamá se embarazó. Plena guerra. Plena guerra. Y él era un niño y no entendía. Baruch Hashem se alivia, siguen escondidos, es decir, manifestando que no son Yehudim, tiene un hermano. La impresión que al otro año, dentro de la guerra, la mamá se vuelve a embarazar. Y él no entendía, ¿qué pasa? O sea, si estamos en peligro, en cualquier momento nos agarran y se van todos. O sea, estás metiendo en sacaná. Nace el segundo hermano, el tercer año se vuelve a embarazar. Él sí ya de plano, pero por respeto, no le podía preguntar a su mamá, era un niño. Embarazada del último embarazo, los cachan, perdón la palabra, los agarran los alemanes y se los llevan a todos a los campos de concentración. El papá y los hombres de un lado, la mamá de otro. Y de esta historia que voy a contar, él se entera después, porque no la vio a su mamá, porque de manera milagrosa, no es momento de platicar cómo, de manera milagrosa, todos se salvan y se reencuentran todos en los Estados Unidos. Fue un milagro. Y él cuenta cómo su mamá le platica que justamente ella ya estaba por aliviarse del último embarazo. ¿Y quién la tomó? Mengele. Él, antes de mandarla a los campos de exterminio, como yo que estaba ya en un embarazo adelantado, y he sabido como él tristemente, pues, no sé qué palabra usar, malvado, o sea, hacía experimentos con los niños, con los bebés, con las mujeres, lo aleno. Entonces obviamente la aliviaron, o le provocaron los alivios, o no sé, y ella dice que en el momento que nació la niña, enfrente de sus ojos, no puede haber algo más trágico y más duro para una mamá que ver cómo le arrebatan a su hija, en ese caso fue mujer, y la matan frente a ella. Fue una cosa horrible, horrible, para experimentos, lo valen. Con todo el dolor del alma que tenía, recién aliviada,
ella estaba a punto de ser mandada a los campos del exterminio. Y escucha cómo dicen, en donde ella estaba, que todos regresen a sus lugares a trabajar, recién aliviada, con el dolor del alma que su hija se la acaban de Toaleno. Ella quiere salvar su vida, pide tefilá a Kadosh Baruj Hu que se reencuentre con su familia, se mete entre todas las señoras que estaban ahí y se pone a trabajar en las famosas máquinas de coser. ¿Se acuerdan las películas que han visto? Que muchas mujeres trabajaban en fábricas de uniformes. Ok, se mete, se escabulle, se mete a trabajar, pasa desapercibida, no la mandan al campo del exterminio y esta mujer de manera milagrosa se salva. Y se reencuentran después el papá y los hijos, todos se salvaron, un milagro. Esa familia es un milagro. Pasaron muchos años y Rabbi el Tauber tenía siempre la duda, ¿por qué mamá y papá lo hicieron? Yo no voy a entrar en la parte alágica, si se permitía o no, no entremos en eso, yo no soy quien para juzgar. Él tenía una pregunta ideológica, no alágica. Ideológica, ¿cómo? No entra en la cabeza. Ya pasaron muchos años cuando la mamá era una señora ya mayor, él un jajam, y estaban en momento familiar y como dicen, de buenas, ¿no? Pues, tiene que uno buscar el momento adecuado para hacer una pregunta así, ¿no? Entonces le pregunta, mamá, tengo una pregunta. Sí, Maikin Delach, ¿no? En Ashkenazí, mi hijo, era un abuelo ya, un señor mayor, pero a mí hasta ahorita, no soy tan grande, pero mi mamá me sigue diciendo hijito, ¿no? Aunque soy abuelo, pero seguimos siendo sus hijos, ¿no? Los niños. ¿Cuál niños? Así las mamás decimos a los hijos, así es. Bueno, le dice, sí, Maikin Delach, ¿qué me quieres preguntar? Entonces, él con mucho respeto no sabía cómo decirle, es su mamá, al final le cuenta a su mamá. Dice, mamá, la verdad es que hace muchos años la guerra, ¿te acuerdas que? Sí, y como que, bueno, ¿y qué quieres? Le dijo, no entendí, ¿por qué te embarazabas en plena guerra? Dice, ay, Maikin Delach, ay, mijito. Dice, ¿por qué, mami? Dice, ¿tú crees que los nazis me pueden quitar a mis hijos? Dice, máximo me los desprenden en un momento, pero nos vamos a ver en Tehiyat Ametim. Y todos nos vamos a reencontrar. Y si tristemente Hashem decide diferente, que por un momento haya una separación, nos vamos a ver en Tehiyat Ametim. Esa era la emuná peshutá que tenía la mamá y el papá. Impresionante. Increíble. Digo, no sé si estamos en un nivel de ese tipo, y yo no digo que alágicamente hay que hacer algo así, yo no estoy hablando de eso, no, estoy hablando del concepto de la sensación de saber que es una separación momentánea. Que nunca sepan, Berminan lo aleno, cuando Berminan se pierde un bebé muy chiquitito, o sea, una mujer Berminan para nadie, que aborta, me imagino que saben que el día de Kippur, en el momento más crucial de Kippur, que es Musaf, el Kohen Gadol que entraba al Kodesh HaKodashim, era el momento más elevado de Kippur. Y antes de salir del Kodesh HaKodashim, para que no se espanten los que están afuera, porque pueden pensar que a Barmenán le pasó algo, tenía que decir una tefilá ketzara, una tefilá muy, muy cortita. Y una de las, tenía tres cosas, no voy a entrar en los 3 puntos para no, bueno, ahí sí. Uno es que haya geshamim, que haya lluvias, y que si alguien pide tefilá, que por su sensación personal en el momento no le cae bien la lluvia porque se va a mojar, Diosito, no lo escuches. El mundo necesitamos lluvia, estamos en sequía, necesitamos lluvias, ¿verdad? Número 2, que no se pierda la cadena de la descendencia del Melech HaMashiach, porque si se pierde no llega el Melech HaMashiach, tiene que ser Dafka, esa Lo Ya'bed Sultan mi deber Yehudá, y la otra, Shelo Tapil Isha et Peri Bitna, que una mujer no pierda, para nadie, que no pierda a su bebé cuando está en la trayectoria del embarazo, que Hashem escuche las tefilot de todos y que las mujeres terminen siempre sus embarazos, Bezrat Hashem. Cuando tristemente pasa, para nadie, pero cuando pasa, dicen Jajamim,
yo que trabajo en la Hebra, es parte de un trabajo, que cuando los entierran a esos pequeños, de 7, de 8, ya son más embarazos más adelantados, cuando se entierra, se pone un nombre. Se pone un nombre. Van a preguntar, ¿para qué? Si nunca, o sea, no nació, o sea, no vivió. Rabotay, se le pone un nombre a la matzebá porque se va a parar en Tehiyat HaMetim. Normalmente la Hebrai no se le avisa a la familia porque es muy duro. No. Incluso el Hamzat Kalaba Shalom, él decía que en las matzebot no se escribieran los nombres, nomás en los registros, porque si no los papás todo el tiempo están con ese dolor y van a visitar y no sabes dónde está, porque hay que seguir adelante, es muy duro para la familia. Pero a lo que voy, no, me refiero cuando, o sea, a la hot sobre el tema, cuando ya tiene o sea, que está grande, suficientemente grande, que sus miembros ya están terminados, no es que chiquitos, ya se tiene que enterrar. Bueno, a lo que voy. Una niñita de 3, 4 años, tampoco, mi hermanita no es su nombre, nada. Pues eso, porque para los papás, pero si hay un registro de su nombre. Sí. Por eso, y ese nombre se queda. No importa, porque es muy difícil, porque al final, o sea, lo que no se quiere es que la familia se atore con un dolor tan grande de ese calibre. Pero existe el nombre, y Dios lo sabe ese nombre, se le puso. Y ese nombre es para que se pare en Tehiyat HaMetim, porque son Neshamot que también se van a parar en Tehiyat HaMetim. Rabotay, toda esta introducción viene con la intención de reforzar lo que tristemente hay gente que dice, Jajam, ¿usted no cree que eso va a pasar? Digo, ¿usted cree que eso va a pasar? Dije, claro que sí, claro que sí. Ahorita tristemente hubo una levayá, hoy tristemente fue una levayá. Y le enseñé a unos, normalmente lo hago, cuando van saliendo, en el Bet Haim pusimos, al lado de los lavabos, pusimos unas ramitas, unas hierbas, ¿sí? Y hay un pasuk que dice, es un pasuk en Tehilim, Zahur ki afar anachnu, recuerda que el hombre es tierra, ¿sí? Que afar ata belafar tashuv, Zahur ki afar anachnu, pero beyatzitzu me'ir, que ese baaretz, agarra la hierba con la mano izquierda, porque uno no quiere estar en el Bet Haim, se echa hacia atrás, o sea, volteando la espalda, porque uno no quiere salirse de ahí, pero diciendo, esto que tengo en la mano, es una hierba que creció. ¿De dónde creció? De la tierra. ¿De dónde salió? De una semillita, de algo que se metió a la tierra. Así como esto creció y floreció, también los que están aquí atrás. Beyatzitzu me'ir, que ese baaretz, se van a levantar. Esa emuná, señores, esa emuná ha acompañado al pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones. Otra. Sí, ahí está, vean. Sí. No. Son importantes saberlas. Otra, que no sepan, la puerta del Bet Haim, ¿sí? Siempre van a ver, cuando ustedes caminan entrando al Bet Haim, las cabezas de las personas que fallecieron siempre están en la parte de atrás, o sea, y los pies están en la parte de la... ¿Para qué? Dicen Jajamim, para que cuando se levanten, salgan hacia la puerta, porque se van a levantar en Tehiyat HaMetim. Rabotay, esa es nuestra fe. Sí, no, la principal es donde hoy en día entramos, ¿sí? Donde se hacen las mitzvot. ¿Están los pies para allá? Sí, usted que no la vea, pero... Las lápidas está aquí y lo escrito. Exacto. Entonces ellos están al revés de la lápida. Muy bien. No, los pies donde está su mano ahí. O sea, hacia acá. Exactamente. No, es que esa es otra. Esa es una, no es la principal. La principal es la puerta grandota negra que está. Exactamente. Y que ya se va a convertir como la entrada principal. No se puede hacer un tiempo por problemas del panteón de eso, pero ya. Sí, bueno, normal. Normal, la principal tiene que ser esa. La botay a lo largo. Beyatzitzu me'ir que ese baaretz. Me'ir que ese baaretz. La botay, todo esto. Meir es de despertar. Sí. La botay es importante saber que lo tenemos que transmitir a las generaciones próximas.
Nosotros somos el eslabón que une entre la generación pasada y la próxima generación. No rompamos ese eslabón. O sea, quiere decir, así como había una emuná, tiene que mantenerse esa emuná hasta que Hashem decida, y tenemos que ser el puente que conecta entre las dos. Y para ser puente y conectar, tienes que tener esa emuná sólida y firme y clara. Si no la tienes, no la puedes transmitir. Cuando Barminan alguien fallece, ¿por qué lo visten? ¿Por qué lo perfuman? Hay muchos motivos. Uno de ellos, ¿cuál es? Porque se va a parar en Tehiyat HaMetim, lo vamos a ver. Se va a parar con esa ropa. Sí, claro. Claro, es una vestimenta blanca de lino. No, tiene una vestimenta, que no sepan, es una vestimenta, tiene pantalón, tiene camisa, de todo, sí, correcto. Los que están en la Hebra saben que son 7 vestimentas, por ejemplo, los Kohanim, se les ponen guantes porque son Kohanim. Estos son alajot muy interesantes que vienen en relación a que se van a levantar con ropa, pero van a preguntar, pero ya no hay nada, todo se va a reconstruir, como lo vamos a explicar, no sé si esta casa o la próxima, ¿sí? Y van a volver a entrar en sus mismas ropas que los vistieron y se van a levantar en Tehiyat HaMetim. Esa es la emuná de nosotros. A ver, Caja, perdón, yo sé que los entierran y muertos en una casa. También tiene, la gente no ve más que la sábana, no ve lo que hay adentro. Tienen ropa, los visten como tal, como dijeron antes, con 7 ropas, porque son 7 sefirot. Hay todo un tema, no voy a entrar en este momento, pero la sábana es la parte superficial, no es lo que tienen por dentro. Pues no saben, Baruch Hashem, no tienen que saber. Pero lo digo para saber y entender que nuestra vida gira alrededor del concepto de Tehiyat HaMetim. Hay un día después de 4 o 5 años que se acaban las ropas, que todas las comunidades se juntan, Sí, para hacerlas de lino, y hay todo un tema porque tienen que ser de lino, pero bueno, no vamos a entrar en ese punto. A lo que iba es que toda nuestra vida del Yehudí gira, como ya dijimos todos los ejemplos, alrededor de la emuná de Tehiyat HaMetim. Y si queremos reforzarlo un poco para entrar al tema, que ya se me está caminando el tiempo, sí, muy importante, muchas veces dice uno, ¿cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo tú crees algo así? Por eso dije el pasuk de la hierba. El árbol entra, ¿un qué? Una semilla, con perdón de ustedes, se pudre, sí, la semilla, y de ahí justamente empieza el concepto de salir las raíces y el tronco para un árbol. ¿De qué? De la nada. ¿Por qué ahí no te impresionas y dices no puede ser? Porque lo ves. Porque lo ves que pasa todos los días. Los frijolitos que nos daban en el kinder, ¿no? Y que de ahí, ¿sí o no? Y de ahí de repente veías en la casa la emoción de los niños con mamá. Mamá, mira cómo el frijolito se abrió. Y de repente empieza a salir, ¿no? La raíz. Increíble. Vale la pena, Rabotai, vale la pena hacer esa actividad en la casa con los niños para trascender esta emuná. Mira, hijo, eso que estás viendo, que de un frijolito se pudrió ahí en el algodón y de repente salió y empezó a salir. Dice, eso va a pasar con tu bisabuelo, con tu tatarabuelo, hasta Abraham vino, que es lo que vamos a hablar. El primero, Rabotai, todo eso va a pasar. Y voy a ir cerrando, se me está acabando el tiempo. Es Am Israel, pueblo de Israel, no sé, Noaj, Adán, a lo mejor sí, porque son gente que creían en Hashem, pero yo digo como Klal Israel, desde Abraham vino. A lo que voy, Rabotai, está escrito que somos una descendencia como el polvo de la tierra, o como las estrellas. ¿Cuántos somos? La verdad, 15 millones, no somos tantos, ¿no? Pero si te pones a pensar que todos aquellos Yehudim que se fueron, como dicen, Mehayem etim berachamim rabbim, va a haber mucha piedad de Boreolam, mucho gesed, mucho favor de Boreolam, y va a levantar, va a haber Tehiyat HaMetim. ¿Cuántos vamos a hacer? Entonces ustedes van a preguntar, ¿cuántos vamos a hacer? Falta. No, yo digo ya somos. ¿Cómo decimos la verajá de Tehiyat HaMetim? ¿En presente o en futuro?
Mehayemetim. Mehayemetim. Es en presente. No, eso se llama Gilgulim. Mehayemetim es el cuerpo va a regresar al alma. O el alma al cuerpo, como lo quiera ver. Pero eso es Tehiyat Metim. Y va a regresar, va a suceder. Y eso es presente. Y ese es el punto que quiero empezar a ampliar, Bezrat Hashem, porque el Yehudí es eterno. Y el concepto de la muerte no existe. No existe, se terminó. Está en un lapso de inter, pero él existe en algún lugar, porque el verdadero yo está en algún lugar. El cuerpo descansa y se va a volver a reconstruir ese cuerpo y se va a conectar con su Neshama. Nunca se destruyó, nunca se perdió. Okay, pero hoy me dijeron que el que está casado con una Goya no se va a levantar. Hablemos en otra casa, vamos a hablar de ese tema. Porque sí, la Gemara, escuchen, la Gemara, si no hizo Teshuvah antes, hay una Gemara en Masejet Sanedrín que dice que hay personas que no tienen Zehut de Tehiyat Metim. Sí, sí es verdad. Sí, de Yehudim, que hay Yehudim que no tienen Zehut de Tehiyat Metim. Y le digo quién es uno de ellos. ¿Quieren saber quién es uno de esa lista? ¿Quieren saber quién es uno de esa lista? Los que no creen que va a haber Tehiyat Metim. Iba a preguntar, pero entonces, ¿cómo no? A lo mejor yo estoy esperando ver a la persona y él no creyó en eso. Por eso decimos Mehayem Metim, Mehayem, escuchen, Berachamim, escuchen. Mehayem Metim, Berachamim Rabbim. Va a haber mucho Rahamim para que esto suceda. ¿Quiénes sí, quiénes no? Eso Boreolam lo sabe y eso Akadosh Baruj Hu lo decide. Y Bezrat Hashem, vamos a volver a ver a todos. Bezrat Hashem, hay que pensar de una manera positiva. Claro, se llama Tinok Shenishba. Yo me refiero al que sabe y dice no es cierto. Rabotay, déjenme. Sí. Claro. Pero denme chance, van a ver, Bezrat Hashem, tienen que haber varias clases del tema, así como vimos varias clases de Yemot HaMashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Tiene que haber varias clases para ir desglosando este tema. Quiero empezar, estoy un poquito contra el tiempo. Todo esto fue una pequeña introducción relacionada con la emuná que tenemos que tener de Tehiyat Metim. ¿Dónde inició Tehiyat Metim? Me refiero, ¿dónde inició esta emuná? ¿Quién fue el primero que descubrió que esto va a suceder, que esto va a pasar? Escuchen bien, es algo muy, muy interesante. Estamos muy, muy cerca de la fiesta de Pesaj. Siempre me pregunto... Ya me di cuenta. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Claro, le voy a decir una. Por ejemplo, cuando dice la Torá cuenta la salida de Mitzrayim y la partida del mar y la canción famosa, se llama la Shira. Y dice el pasuk, ahí dice el pasuk, Az Yashir Moshe Ubnei Israel. Si usted ve la gramática en hebreo, está mal dicho. Tenía que decir Az Sharu Moshe Ubnei Israel. Cantaron, no cantarán. Yashir es cantarán. ¿Por qué la Torá me dijo Az Yashir? Entonces cantarán. Discúlpame. Tienes que decir entonces cantaron. Yo estoy diciendo lo que pasó. Dicen Jajamim, de aquí una de las pruebas de la Torá, que Moshe se va a levantar y va a cantar con todo el pueblo de Israel cuando se levanten los muertos en Tehiyat Metim. Una de las pruebas que la Torá dice, Az Yashir Moshe, dice el pasuk, Berrabim, escuches un pasuk en el libro de Daniel, que es uno de los Nevi'im, si sabe, está el libro de Daniel, Ezra, Nehemiah, dice el pasuk en Daniel en el Perek 12, Berrabim mi yeshene adamat afar yakitzu. Es un pasuk, es una nebuá de Daniel. Y muchos, porque como dijimos hay algunos, pocos que no van a tener. Berrabim mi yeshene adamat, muchos de los que están dormidos en la tierra, mi yeshene adamat afar, o sea que están en la tierra, yakutzu, se van a levantar. Es otro pasuk en Daniel. Rabotay, todo esto tiene una fuente. Vean a dónde empezó y quién descubrió esto. Vean qué hermoso. Ojalá me dé tiempo. Vean. Estamos al filo, por empezar, la fiesta de Pesaj. Bezrat Hashem. Siempre tuve la duda.
En Hol HaMoed de Pesach, o sea, Pesach este año cae martes, miércoles, los primeros 2 días de Yom Tov, Shabbat, se llama Shabbat Hol HaMoed, no se lee la perashá de la semana, se lee la perashá de Pesach, son perashot, ahí en Pesach es muy interesante, porque cada día se lee una perashá diferente relacionada con la salida de Mitzrayim. Okay. El Shabbat de Hol HaMoed, la perashá que se lee correspondiente, se saca el segundo sefer, se llama Maftir, y se lee la Haftará es los Nevi'im. Hay una Haftará muy interesante, que se llama la Haftará de los huesos secos, Atzamota Yeveshot. Es una Haftará en el libro de Yehezkel, les voy a contar la historia en breve, denme chance. Yehezkel Anabí profetizó y vio lo que sucedió, qué pasó. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Mitzrayim, ¿sí? 80 años antes o X años antes, unos decenas de años antes, la tribu de Efraín decidió que tenía que llegar el momento de salir, pero no había sido, ellos se equivocaron. Hicieron un golpe de estado, salieron de Mitzrayim, los persiguieron los Mitzrim y los mataron. Y los dejaron tirados, con desprecio, muertos. Pasaron muchos años. Es fascinante ver la Haftará en el libro de Yehezkel, cómo cuenta que esos cuerpos que ya no existían, empezaron a juntarse los huesos, cada hueso en su lugar. Primero a formarse los huesos de la tierra, porque se hacen tierra, se empiezan a hacer huesos, se empiezan a juntar en su lugar, se hace un esqueleto, se empieza a formar la piel, las venas. Leer la Haftará es fascinante. Cómo empieza a hacerse la piel, las venas, ¿sí? Todos los miembros, y empieza a terminarse el cuerpo, entra otra vez la Neshama, se levantan, y existe el concepto de Tehiyat HaMetim. ¿Sí? Existe el concepto, y así la Haftará lo cuenta. ¿Y por qué se lee? Sí, claro, y llegaron a Eretz Israel. Entonces, esa tribu ya no salió con ellos. No, fue mucho tiempo después. Ok, y dice Rabotai, de que, ¿por qué se le empieza? Una de las explicaciones es porque fue tristemente la pre-salida de Mitzrayim que no funcionó. Pero hay otra explicación. ¿Por qué se lee específicamente en Pesach? Dicen Rabotai los Jajamim que esta Haftará se lee porque hay una Kabbalah del tiempo, ¿sí? De Dor, que Tehiyat HaMetim va a ser en Pesach. Cuando venga el momento de Tehiyat HaMetim, cuando Dios lo va a decidir, va a ser en Pesach. Y yo me pregunto, una explicación, como usted dice, como la salida fue en Pesach, la resucitación va a ser en Pesach. Pero como que no es un motivo muy pesado para decir por qué en Pesach. Entonces, pregunta número 1, ¿por qué va a ser la resucitación específicamente en Pesach? Que eso es lo que me lleva a que la Haftará esta se lea en Pesach. Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿sí? Está escrito en un libro que se llama El Tur. El Tur es el primer libro de Halajá, después del Rambam, que sus simanim, quiere decir su señal, quiere decir el capítulo tal, es el mismo de Shulchan Aruch, lo hizo de los capítulos según el Tur. El Tur dice en Alajot Pesach que las 3 festividades, Pesach, Shavuot y Sukkot, representan a los 3 patriarcas. Una es Abraham, otro es Yitzhak, otro es Jacob. ¿Quién representa Pesach? Abraham Avinu. ¿Habrá alguna relación entre Pesach, Abraham y Tehiyat HaMetim? ¿Hay algo que une entre las 3 cosas? Repito, Abraham Avinu, Pesach y Tehiyat HaMetim. ¿Habrá alguna relación? Vean. Entonces tenemos 2 preguntas. Número 1, la Haftará de Tehiyat HaMetim se lee en Pesach. ¿Por qué específicamente en Pesach? 2, el Tur dice que Pesach representa a Abraham Avinu. ¿Por qué Pesach representa a Abraham? Y si es que hay alguna relación entre Pesach, Abraham Avinu y Tehiyat HaMetim. ¿Vamos bien? Rabotai, hay varias opiniones. Ahora me voy a regresar a ese patriarca primero
llamado Abraham Avinu. Hay varias opiniones cuando Abraham Avinu reconoció la existencia de Dios, ¿sí? Una opinión dice, Begil Shalosh Hekir Abraham et Bor'o. A los 3 años es la opinión la que usted dice, la opinión de Resh Lakish. Hay otra opinión que se llama Rabbi Hanina Rabbi Yohanan, son 2 jajamim, Rabbi Hanina y Rabbi Yohanan, que dicen no a los 3, a los 48. Mucho más grande. A los 48 él analizaba, preguntan, ¿por qué hasta los 48? Bueno, analizaba mucho, hasta que logró llegar a esa conclusión. Era tiempo de idolatría. El Rambam, el Maimónides, cuando habla de ese gran patriarca llamado Abraham Avinu que rompe con esa mentira de la idolatría, es en el primer capítulo de la Salahot de idolatría del Rambam, él dice, Abraham Avinu reconoce a Boreolam a los 40 años. Otra opinión, no a los 48, no a los 3. Preguntan los Jajamim, Rambam, ¿cómo usted discute a los Jajamim de la Gemara que dicen que era a los 48 o a los 3? Dice, yo reconozco que empezó a los 3, era un niño muy inteligente, empieza a ser observador del mundo, pero hasta que llega a la conclusión, el éxtasis, ¿sí? La grandeza de Abraham vino de reconocer y dejar todo atrás y empezar un nuevo camino, es cuando a los 40 años. ¿Vamos bien? Entonces quiere decir que Abraham vino llega por análisis propio y personal de reconocer a Dios a los 40 años, a los 48. Yo tengo una pregunta muy, muy importante. Rabotay, ¿saben qué edad tenía Abraham Avinu cuando falleció Noaj? Usted habló de Noaj antes. ¿Qué edad tenía Abraham Avinu? Noaj. Sí. O sea, ¿qué edad tenía Abraham Avinu cuando fallece Noaj? Respuesta, Noaj. La misma cantidad de la palabra Noaj, 58. O sea, Abraham tenía 58 años cuando fallece Noaj. Cuando fue el Mabul, no había nacido. No, claro que no. No, mucho después. Noaj tenía 600 años cuando fue el diluvio y falleció a los 930, 900 y pico, ¿sí o no? No, más de 930. Muchos años después, pero Abraham tenía 58 años. Yo les pregunto, ¿quién fue el rebe? Ahí voy. ¿Quién fue el rebe de Abraham Avinu? ¿Quién era su jajam? Noaj y su hijo de Noaj, ¿cómo se llamaba? Shem. El nieto de Noaj, ¿cómo se llamaba? Eber. Había una yeshiva muy conocida llamada yeshiva Shem Baeber. El primero de los alumnos de esa yeshiva, ¿quién fue? Abraham Avinu. ¿Qué? ¿No le enseñó Noaj o Shem a Abraham Avinu que existía Dios? Ya ni tuvo que vivir 48 años de análisis personal propio para aprender de él mismo que Dios existía. ¿Qué? ¿No le enseñó Noaj? Si Noaj seguro se le enseñó, ¿quién? Metushelach. ¿Y Metushelach quién le enseñó? Adam Arishon. Otra vez, ¿por qué me dices que Abraham no reconocía al Creador? Claro que no tenía un jajam. Todos nosotros no aprendimos desde niños que Dios existe. ¿Qué? ¿Abraham no sabía eso? Pero eso fue mucho después cuando recibió la nebuá. Pero que sabía que Dios existía, creo que es obvio, ¿no? 2. ¿Alguien sabe por qué Nimrod se llama Nimrod? Por Meder. ¿Meder de quién? Yodea et ribono umitkabel Nimrodbo. Sabe que existe un Dios, pero lo quiere molestar, ¿no? ¿Sí o no? Irse en contra. Entonces, sabía que existía, si el Rasha, Nimrod sabía que existía Dios, Abraham no sabía que existía Dios. ¿Qué quiere decir que Abraham reconoció a los 40, a los 48? ¿Cuál es el pirush? Rabotay, escuchen bien. De esto es una de las cosas fascinantes que va uno aprendiendo del concepto Tehiyat Hametim. Ahí les va. Abraham Avinu, ¿cuál fue su característica más importante de su vida? Gesed. Aparte que era emuná,
que él tenía emuná en Hashem, que todo viene de Dios, pero él se dedicó mucho ¿a qué? A Gesed, ¿verdad? A hacer favores. Cuando salimos el pueblo de Israel de Mitzrayim, ¿salimos porque nos los merecíamos o nos hizo un favor Dios? Nos hizo un Gesed. Porque dicen, es muy sabida la observación que le dijeron los ángeles a Dios, Halalu obde abodá zará, ve halalu obde abodá zará. Todos son idólatras. ¿Por qué le das preferencia a los Yehudim, hijos de Abraham Avinu? ¿Verdad? Porque Abraham Avinu tenía la mirada de ¿qué? De Gesed, ¿verdad? Y Pesaj, todo Pesaj es un Gesed. Voy a la tercera. Tehiyat Hametim, ¿qué va a hacer? Gesed. Es un favor inmenso de Boreolam, increíble, que nos va a hacer que volvamos a conectar el cuerpo con el alma. Pesaj Gesed, Abraham Avinu Gesed, Tehiyat Hametim también es un Gesed. Es un favor. Quiero preguntarle, se supone que no sabemos quiénes somos, estamos aquí de reencarnación. ¿Con cuál cuerpo nos van a usar? Muy bien, todo lo vamos a explicar, pero le digo en breve, es que hay varias opiniones al tema, pero la opinión que es más conocida es que todos se van a levantar. ¿Pero cómo? ¿Sí? ¿No? Los cuerpos diferentes de la misma alma. Porque cuando una persona prende una vela y se hacen dos, ya son dos velas sin que ninguna de las dos le falte nada. Aunque sea la misma alma. Aunque viene de la misma raíz, pero ya son dos cuerpos con la alma en ese cuerpo también. Pero Rabotay, vean al tema. Dice el Midrash, escuchen lo que dice el Midrash. El Midrash en Bereshit dice así, le dijo Boreolam a Abraham Avinu, Amar Hashem le Abraham. Escuchen qué interesante. Le que sheyasu baneja pegarim, cuando tus hijos se hagan polvo. ¿Qué polvo? Cuando los hijos ya se hayan ido del mundo de manera física y el cuerpo descansa en la tierra, beligidim beatzamot, que ya no tienen nada, porque el cuerpo se hace tierra, por tu zehut omedet lahem, por ti Abraham Avinu que revelaste el concepto de Tehiyat Hametim, todos tus descendientes que van con tu misma línea y que tienen esa misma emuná, se van a levantar en Tehiyat Hametim. ¿Estoy explicando? Otra vez digo, Zehutja, por tu Zehut, Omedet Lahem. Otra vez, el Gesed de Tehiyat Hametim viene por el Gesed de Abraham Avinu, del Gesed que pasó ¿cuándo? En Pesaj. ¿De dónde saca Abraham Avinu el concepto de Tehiyat Hametim? Denme un minuto, estoy contra el tiempo. Pero a Abraham Avinu le pasa algo extraordinario. Dice el Zohar. Abraham Avinu llegó a esa conclusión que va a haber Tehiyat Hametim. Y todo este concepto que Abraham reconoce a su creador a los 40, a los 48, no es que reconoció la existencia de Dios, reconoció la finalidad de Boreolam de la creación del mundo. ¿Explico? Voy a llegar. Abraham Avinu, desde que nace, chico, empieza a ser observador. Escúchenme. Rabotay, todos nos preguntamos cuando pasa algo así, ¿por qué Dios le quitó la vida? Pero quiero profundizar con ustedes y escuchen. ¿Por qué no nos cuestionamos todos los días? ¿Por qué tengo vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Que Hashem nos dé larga vida y salud. Pero a veces somos un poco egoístas y no pensamos más allá de nuestras necesidades personales. Y el Todopoderoso, que es el que nos da y nos mantiene la vida, todos los días, 120 años con salud, que así Hashem nos mantenga la vida con salud. Mejor también pregúntate, ¿por qué vivo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi finalidad? Esa pregunta se la hizo Abraham Avinu desde que era pequeño. ¿Qué estoy haciendo aquí? Él escuchó la historia
Perdón que me voy a estar jalando unos minutos. ¿Por qué Rabotai? Él escuchó la historia de Adam Arishon. Y él sabía que Adam Arishon iba a ser eterno en cuerpo y en alma. Él lo sabía, porque Adán se lo contó a Noach, a Metushelach, Metushelach, Noach, Noach, Abraham. Y él sabía que tendría que haber sido eterno. Los animales no, el reino animal no, el humano sí. Algo pasó, como todos saben la historia, el pecado. Y él empezó a analizar, primero que nada, si el hombre puede arruinar, el hombre puede arreglar. Escuchen bien. Si el hombre pudo arruinar, el hombre también lo puede arreglar. Y si Boreolam metió en su mundo, cuando él lo creó, algo que es eterno, el alma, nadie duda que es eterna. El cuerpo que Dios creó tiene esa misma característica que tiene que ser eterno. El cuerpo tiene que ser eterno, porque así Dios lo creó. Es el principio de la creación. Y ese cuerpo, aunque en ocasiones ya se hizo tierra, pero sigue estando en el mundo. Y ese ADN que hoy conocen, y eso que existe, se va a volver a reconstruir, porque en el mundo existe y se va a volver a reconstruir. Y Abraham vino se preguntaba, ¿y para qué quieres que sea el cuerpo eterno? Y empezó a entender que no solamente la fe de Noach era la correcta, porque la fe de Noach, ¿cuál era? Que Dios te creó y te bajó a este mundo porque tienes un Gan Eden, ¿verdad? Y dice Abraham, no es solamente eso, tiene que haber algo después, porque si no, ¿por qué desde que Dios creó el mundo, creó a un Adán eterno? Si igual iba a ser la finalidad de llegar al Gan Eden y ya, ¿por qué no quedó desde el principio así? ¿Por qué Dios creó a Adam Arishon, eterno, no mortal, y nada más porque comió del Etz Hadat, se hizo mortal? ¿Por qué esa parte? Adam Arishon lo sabía, pero no lo comprendían los que siguieron después. Y Abraham vino empezó a analizar y se preguntaba, Dios, ¿por qué me quieres en cuerpo y en alma? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Cuál es mi función? No solamente cuidar el alma, sino también cuidar el cuerpo. No me refiero a cuidar el cuerpo de estética, me refiero a cuidar el cuerpo para que se pueda levantar en Tehiyat HaMetim. No nomás la salud. Cuidar el cuerpo, como se va a explicar, muy bien, lo vamos a ver, pero ese cuerpo también hay que cuidarlo para levantarlo en Tehiyat HaMetim. Eso fue lo que Abraham reconoció a los 40 años. Lo trabajó, lo expresó, lo pensó, lo dialogó, hasta que llegó a una conclusión. Este cuerpo se va a volver a levantar. Y dice Rabotai, ese es Abraham y Sará. Abraham y Sará fueron los primeros que revelaron el concepto que va a haber Tehiyat HaMetim. Y dice Rabotai el Zohar, voy cerrando por este día, y vamos a continuar obviamente, dice el Zohar, cuando Abraham lleva a su hijo Yitzhak a Akedat Yitzhak, dice el Zohar, en el momento que ya estaba en el altar del susto de lo que estaba pasando, porque no lo degolló, dice el Zohar, Parhan Nishmato, se fue. Y Abraham dijo, ¿cómo? No lo logré degollar, él quería. En ese momento, ¿en qué emuná vivía Abraham Avinu? Sí, pero que a Yitzhak lo va a ver ¿en qué? En Tehiyat HaMetim. Dice, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam mehayeh hametim. Así dijo la verajá, le salió. ¿Por qué? Por la emuná que él tenía. En ese momento despertó Yitzhak. Y vino el primer Tehiyat HaMetim. Así es el Zohar, Vuelve a levantar y Yitzhak vino, el que vino fue Tehiyat HaMetim. Y Abraham vio que su emuná era verdadera. Se paró el primero, fue Yitzhak vino.
Y Rabotai, desde ahí todos los Yehudim, hasta hoy en día, descendientes de Abraham Avinu, vivimos con esa fe, con esa emuná clara y absoluta, con todo lo que dijimos, y tenemos mucho que explicar, Bezrat Hashem. Hay muchas cosas que hay que ampliar, pero que nos quede claro, el primero, Rosh Ma'aminim, no nada más la emuná de la existencia de Dios, no nada más la emuná de que hay Sahar, pago en el Gan Eden, sino la emuná de que Boreolam nos va a levantar en Tehiyat Ametim. Y eso fue el Gesed de Abraham que nos los reveló y nos los compartió. Ese es el Gesed de Pesach que nos sacó de Mitzrayim. Y ese será el Gesed que Akadosh Baruj Hu hará con nosotros de levantarnos cuando Él decida en el momento de Tehiyat Ametim.